acaso digo que la semana pasada leímos algo de estos pasajes en Timoteo 1 y 2 y Tito y pensamos directamente en lo que dice Pablo a Timoteo y Tito cuando él está pensando en la formación de la iglesia después de él, instrucciones de líderes, instrucciones de cómo seguir la generación después. Podemos notar que en la generación después no había apóstoles. No había apóstoles, ni esperaban tener apóstoles después de los 12, más Pablo, no esperaban tener apóstoles. Igual dijimos que en la segunda generación, o sea, en el mero comienzo del segundo siglo, la iglesia no esperaba gente con dones de sanación o predicar en lenguas extrañas o hacer otros milagros. No fue esperado, no fue buscado. Sabían decir que eso fue como demostración de la presencia de Dios con los apóstoles para establecer la iglesia. Entonces, igual decimos que la iglesia pronto se convirtió en ser comunidad, familia, cuerpo de Cristo, apartado del resto del mundo como comunidad en el sentido de no tener comunidades separadas, pero de tener membresía entre los creyentes. Y lo que pueden encontrar en el libro de Hechos, vamos a leer poco de Hechos, la iglesia pronto en sus asuntos comenzó a tener ancianos mientras estuvieron los apóstoles en Jerusalén. A la vez, en esa generación, pocos años después de Cristo ascendiendo a los cielos, habían ancianos en la iglesia y diáconos. Hoy y en las semanas que entran no vamos a pensar en diáconos por un momento, pero debemos saber que no encontraron ni quisieron tener otra generación de apóstoles, pensaron en ancianos y diáconos. Y vamos a comenzar de nuevo en Romanos esta mañana. Romanos, leímos esto la semana pasada, pero es algo importante en mi entendimiento, entonces vamos a leer de Romanos 15 y Romanos 16, solo para tener en mente la idea de lo que es la iglesia y lo que la iglesia espera. Romanos 15, versículos 14 a 16, dice Pablo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es un comentario general, pero podemos decir que obviamente necesitamos y tenemos gente que están aquí entre nosotros con dones especiales para llevar a cabo lo que dice. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En resumen, nos da la tarea y el fin que siempre queremos guardar. Y capítulo 16 y los versículos 17 hasta 19, podemos decir que habla de la iglesia como lugar donde vamos a proteger la gente que pertenecen a Cristo. 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos,
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notaria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En otras palabras, parte de la iglesia es proteger los que pertenecen a Cristo. Entonces, en estos dos pasajes, Romanos 15, Romanos 16, tenemos algo de resumen de lo que es el ministerio. Ahora queremos leer de Hechos, el libro de Hechos. Y solo voy a decir, si pueden abrir Hechos 6. Tenemos aquí la elección de diáconos. Debemos guardar que por 20 siglos la iglesia toma Hechos 6 como la formación de parte del concilio de las iglesias. La iglesia necesita gente que pueda servir. Diácono quiere decir siervo, criado, criada, el servicio que van a cumplir. Y claro, en este contexto nosotros podemos notar que el punto de los apóstoles era servir en la palabra y la oración, que fue algo de ministerio, o sea, servicio diferente. Y servicio de cuidar de viudas era algo importante para otras personas, y los apóstoles quedaron con la tarea de predicación, oración, etc. Entonces nosotros decimos así, hoy día hay personas que dicen que tienen dudas de que fue establecido oficina de diácono. Y nosotros decimos, vamos a quedar con 20 siglos y vamos a quedar con lo que la iglesia siempre ha visto. Siempre hay necesidad de servir personas con sus necesidades materiales, y eso es el diácono. Luego vamos a Hechos 13, por favor, Hechos 13. Y aquí tenemos otra palabra que nos da ánimo a hacer todo en orden, hacer todo con honestidad y también con mucha oración. Y también tenemos la sugerencia que tenemos que involucrar Dios en nuestras decisiones. Tenemos el comienzo de misiones. No tiene que ver exactamente con ancianos, pero lo que tenemos aquí es ordenación. Ordenación quiere decir apartado para algo específico. Y aquí tenemos algo de ordenación, igual como Hechos 6 con los diáconos. Pero aquí yo leo 13, 1 a 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces tenemos algo serio que tenemos que considerar. Oración, ayunar, también el Espíritu Santo dijo. No explica exactamente cómo dijo, ¿verdad? Y nos toca estudiar cómo habla el Espíritu Santo. Y no es el momento de estudiar esto, solo voy a decir que tenemos pistas de esto en el libro de Hechos. Y claro, tenemos que guardar que fue el Espíritu Santo que habló cuando los 12 apóstoles predicaron el día de Pentecostés.
Entonces tenemos estas pistas y claro, el fin de decir esto es decir que la iglesia va a querer hacer su orden lentamente, con mucho cuidado, con mucha oración. Luego de tener ancianos, claro, la iglesia debe seguir en oración por sus obras. Mañana yo tengo cita con 2 de mis ancianos para hablar de unos asuntos que necesito hacer aquí. Y es muy importante para mí seguir en contacto con ellos. Comúnmente es cada mes. Eso es solo como 2, 3 semanas después de mi última reunión con ellos. Pero cuando hay necesidad, tomamos en cuenta esa realidad de estar juntos y hablar de cómo lidiar con dificultades o oportunidades o algo que tenemos que enseñar, etc. Entonces guardamos que hacemos en orden. Si quieren otra cita, no creo que está en el pizarrón, es 1 de Corintios 14:40, que dice que debemos hacer todo en orden. Y claro, eso quiere decir hacer cuidadosamente. No hacemos cambios rápidamente. Pueden abrir luego sus Biblias a Hechos 15. Hechos 15. ¿Y quién recuerda de qué se trata Hechos 15? ¿Estás murmurando, Alejandro? Voz alta. Un concilio, podemos decir sínodo también. Sínodo quiere decir el uno con el otro en el camino más o menos. Y sínodo, concilio, el punto es reunir para platicar hasta discutir. No es malo discutir si hacemos con amor. Es malo discutir si hacemos como mexicanos, ¿verdad? Discutir es algo de resolver conflictos, presentar el caso, presentar argumentos, razonar es algo piadoso, excelente. Y aquí tenemos en capítulo 15 unas pistas de lo que va pasando. Aguas, porque tenemos la tentación de leer Hechos y pensar que es quizás meses después de Cristo ascendiendo a los cielos. Mejor entender que es años luego, quizás 20 años luego. Y no tenemos nada sólido, hay sugerencias del año, no recuerdo en qué año quieren poner este sínodo, no importa en un sentido. Pero es años, va pasando los años y no tenemos toda la información de lo que pasó entre estos años. Pero aquí tenemos versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y tenemos ancianos antes de este momento en el libro de Hechos. ¿Qué tipo de ancianos eran? ¿Recuerdan ustedes? No oigo. Bueno, no, mi punto es, antes de este momento habían ancianos mencionados aquí, pero eran los ancianos de los judíos. Parte del concilio, etcétera, unos sacerdotes quizás, unos ricos, importantes, políticos, no sabemos exactamente. Pero el punto es, ahora tenemos ancianos en la iglesia. Y no nos dice cómo llegaron a tener. Ahí están. Ahí están. Igual cuando leímos la semana pasada en Timoteo y Tito de establecer ancianos, no nos dice que en tal fecha, en tal lugar, Pablo oraba y el Señor dijo en voz alta a Pablo, pon ancianos. Pablo o sabía, o junto con muchos más cristianos sabían,
hacer esto, solo tenemos que, ahí están. Y aquí tenemos apóstoles y ancianos, versículo 2. Y es esperado entre estos dos hacer algo de decisión o algo de práctica para resolver cosas. Es igual, versículo 6, apóstoles y ancianos para conocer este asunto. Luego 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, etc. Y luego versículo 23, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles. Entonces, ahora tenemos una nueva realidad. Apóstoles que eran judíos y ancianos, a lo mejor que eran judíos. Y luego escribieron a sus hermanos gentiles. No estamos pensando de raza, no estamos pensando de judíos contra gentiles, pero judíos y gentiles ahora en la nueva realidad de ser hermanos y ancianos entre ellos. Y eso es algo que vamos a guardar. En los libros de Timoteo y Tito, nosotros sabemos que a lo mejor había una mezcla de judíos y griegos, o sea, gentiles que eran hechos ancianos. Y nosotros también tenemos que guardar esto. No tiene que ver con raza, no tiene que ver con Dios, con favoritos, etc. Tiene que ver con su estancia en Cristo, su madurez. Y también en orar buscaron personas llenas del Espíritu Santo, etc. Entonces, no estamos hablando de tradición, no de nivel de educación, o sea, los que se fueron a la uni, etc. Entonces, guardamos esto que es la nueva realidad para la iglesia. Luego vamos a pasar algo de tiempo en Hechos 20. Hechos 20. Mande, ¿qué? Si la palabra es igual como presbítero, sí es. No oigo correctamente quizás. Al final, no entiendo la pregunta. ¿Diligentes? Dirigentes, oh sí. Es posible traducir la palabra así. Kevin y Juan siempre tienen su griego abierto a cualquier pasaje de que estamos hablando, pero si no estoy equivocado, creo que es la palabra presbúteros y dirigentes en el sentido derivado, que quiere decir lo que es su carga, dirigir. Obispo, obispar, más bien en griego quiere decir dirigir o ser líder o liderazgo. ¿Ok? Sí, ancianos. Sí. Muy bien. Oh, confirmaste con tu amada que es correcto. Ok, muy bien. Muy bien. Hechos 20. Y aquí en 17 a 21 quiero leer primero. Estamos hablando de Pablo. Y Pablo estuvo más que 2 años con los de Éfeso. Estableció más bien la iglesia allá con sus ancianos. 17, enviando pues desde Milito a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos,
Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resumen de la obra de Pablo, resumen de guiar la iglesia. Entonces, podemos decir que, claro, no es solamente para Pablo, pero debe ser en cualquier generación y debe ser una reflexión de lo que los ancianos hacen después de Pablo también. Perdón. Y ahora pasamos a los versículos 27 hasta 32. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ahora tenemos la palabra que debemos recibir como resumen de la obra del concilio. ¿Qué hace el concilio? Y claro, tenemos las 3 palabras importantes aquí, que son anciano. Él habla con los ancianos y su trabajo es ser obispos, pero ser obispo, versículo 28, tiene que ver con supervisar, ser gerente, sencillamente ofrecer liderazgo a la iglesia, y luego pastorear, dar alimentación a las ovejas en Cristo Jesús. Versículo 29. Y en todo esto hay la necesidad de edificar, hay la necesidad de proteger. Es importante, versículo 30, entender que los enemigos son los que están dentro. ¿Por qué están dentro? ¿Podemos rechazar gente, verdad, cuando vienen? Claro que sí. Pero gente viene y se hacen membresía, y luego es obvio después que no van a seguir en el Señor, o no van a seguir con la sana doctrina, o van a cambiar algo. Como un ejemplo de un conocido que llegó a ser profesor de teología, fue primero un pastor bien reconocido, y luego comenzó en decir que fuera necesaria cambiar la doctrina de justificación de fe sola para decir que estamos justificados por la fe, más fidelidad. Y nosotros decimos, ok, tenemos este hombre en nuestra comunidad más que 20 años. Él fue rechazado por su propia iglesia, por su propio seminario, echado fuera. Y tristemente fue dado un puesto a enseñar en el seminario donde yo fui estudiante. Y yo leyendo mucho de él, creo que eso no va bien. Entonces, de nosotros decimos, porque son personas que tienen algo de conocimiento y luego son muy orgullosos o obstinados o bien fuertes de personalidad o que sea, y piensan que su opinión es mejor que las opiniones de los demás. Ya hemos visto esto y eso pasa siempre. Y entonces nosotros no debemos decir, claro, no hay nadie aquí que va a guiarnos mal. En vez de decir esto, debemos decir, claro, cada persona
puede desviarse en creer algo mal. Cada persona puede hacer algo mal, creer algo mal. Tus propios sentimientos te guían mal. Tus propios pensamientos van a guiarte mal. Hay mucha posibilidad de esto pasando entre nosotros y por eso tenemos la carga de estar seguros, de enseñar bien y tener cuidado. Si vamos a crear algo nuevo, si es algo nuevo que vamos a practicar en la iglesia, ¿por qué? Tenemos la razón. Podemos confirmar por otras personas. Un buen ejemplo, en el comienzo del siglo XX, bueno, voy a decir esto para darles lección de historia. En el siglo XIX había un teólogo, su nombre fue Finney, F-I-N-N-E-Y, Finney. Y Finney fue bien sabio, ¿sí? Bien conservador, sí, pero sus escritos mostraron muchos errores bíblicos, malas enseñanzas. Pero muchas iglesias siguieron los escritos de Finney. Y lo que pasó fue más o menos en el comienzo del siglo XX, tenemos iglesias que nombramos hoy, iglesias pentecostés, iglesias carismáticas. Y esas iglesias han cambiado muchas doctrinas. Y luego piensan que cada pastor tiene la directa inspiración del Espíritu Santo. Pues no hablo de todos ellos, ¿verdad? Pero el punto es decir que tales mal caminos llegan a darnos nietos en la iglesia que están guiados mal. En el siglo XX había un teólogo que dijo la Biblia no es la palabra de Dios, sino la Biblia contiene la palabra de Dios. Y parece algo ligero, ¿verdad? Parece una distinción muy ligera, no muy importante. Pero 60 años después de este hombre llegando a ser muy popular en las iglesias, no solo en toda Europa, sino también en muchos de los Estados Unidos, no sé qué decir de México en esta persona acerca de este teólogo, pero hay mucha mala enseñanza. Y cuando alguien dice que la Biblia contiene la palabra de Dios y no es la palabra de Dios, bueno, tú tienes permiso de rechazar lo que no es agradable a ti. Hemos visto esto en muchos hermanos que son en mucho fieles, pero luego rechazan enseñanzas importantes de la Biblia. O dicen, tal enseñanza no es muy importante, podemos dejar a un lado. Y así comienza la caída de la iglesia. Y, claro, aquí Pablo no hace distinción que hay posibilidad de tener ancianos que meramente van a visitar y animar gente, tienen que proteger y tienen que saber su doctrina, tienen que saber qué es malo, qué es bueno y tienen que prepararse. Un poquito en cuanto a esto, es importante guardar que no hablamos de preparación formal, pero sí hablamos de madurez en la fe. Quiero llegar con otros puntos, pero voy a hacer una pausa. ¿Preguntas? Sí. Por ejemplo, en Hechos 6 no tenemos mención de ancianos en la iglesia por el momento. Tenemos los apóstoles, ellos guiaban la iglesia. Y fue necesario tener a alguien cuidar de viudas en la iglesia, porque había gran cantidad de personas que quedaron en la iglesia, entonces estamos hablando de pocos años después del comienzo de la iglesia, no había ancianos. Por aquel momento no fue necesario, no había más que la iglesia de Jerusalén. Entonces tenemos las responsabilidades de diáconos,
mencionados. Y luego puedes leer de 1 de Timoteo también, que menciona diáconos y sus responsabilidades también. Entonces, hay distinción. Nosotros decimos que al final de cuentas no hacemos distinción de honor, porque pastor, anciano, diácono, las oficinas o oficios que reconocemos son igual de honor porque son dones que el Señor da a la iglesia, pero su tarea quizás distinguida. En nuestra iglesia decimos que hay pastores y ancianos, pero el pastor es anciano, el anciano es pastor, y aunque damos la tarea específica de predicar al pastor, él tiene la carga de trabajar con los ancianos. Y el anciano debe ser no solo dispuesto, pero capaz, apto, dice, de enseñar, y a lo mejor eso tiene que ver con también predicar. Entonces, es algo que hacemos reconociendo que hay distinción, pero a la vez hay honor de estos oficios. Bien. Ahora, rápidamente, Kevin va a poner para nosotros unos artículos de nuestra confesión. Eso es de la confesión belga. Esto y dos más son resúmenes del gobierno de la iglesia. Creemos que esta iglesia verdadera tiene que ser gobernada de acuerdo con el gobierno espiritual que nuestro Señor nos ha enseñado en su palabra. Y luego la explicación. No vamos a tomar tiempo por el momento, leer todo esto, pero mi sugerencia es leer esto y ver que es meramente resumen de lo que enseña la Biblia. 31, Kevin. Ministros, ancianos y diáconos, los tres oficios que tenemos. Y claro, otra vez no vamos a leer, pero van a ver que lo que estoy enseñando está de acuerdo con esto. Y finalmente 32. Nosotros creemos que aunque es útil y beneficioso que aquellos que son gobernantes de la iglesia instituyan y establezcan ciertas ordenanzas entre sí mismos para el mantenimiento del cuerpo de la iglesia, no obstante, ellos deben diligentemente asegurarse que no se aparten de aquellas cosas que Cristo, nuestro único Maestro, ha instituido, y por tanto rechazamos todas las invenciones humanas y todas las leyes que el hombre quisiera introducir en la adoración de Dios, por las cuales obligue y fuerce la conciencia de cualquier manera posible. Es interesante, muchos están en contra de confesiones, pero ¿qué dice la confesión? La confesión dice, vamos a quedar con la Biblia. Vamos a quedar con la enseñanza bíblica. Es para ayudarnos, no desviar. Sin confesiones todos tienen una opinión y sin haber estudiado mucho, su opinión llega a ser la única regla. Y nadie puede enseñar a esa persona. Nosotros no creemos así, no es bueno. La iglesia es servido mejor cuando tenemos una regla, un resumen de lo que enseña la Biblia para no desviarnos en las cosas que no son importantes. En nuestra iglesia, la iglesia reformada, tenemos una fuerte tradición, y no toda tradición es mala, ¿verdad? Y la tradición es enseñar cada año en las doctrinas que son más básicas. Enseñar el pecado, la salvación y servicio que nos es parte de la fe cristiana. Enseñar esto cada año asegura que no estamos luego pensando en dietas. ¿Qué es lo que va pasando en Facebook en las últimas semanas? No sé si han visto esto, pero es bien chistoso. Estoy siguiendo la dieta de los apóstoles y yo. ¿Qué siguieron? A mejor pescado en la playa. Porque después de la resurrección de Cristo comieron pescado y mucho pescado. ¡Ánimo!
¿Mande? Y vino, o algo así. Algo así, entonces es locura. Y ayer encontré a alguien que dijo, higo es mencionado 88 veces en la Biblia. Olivos es mencionado. Eso quiere decir que debo comer 88 higos. Y luego, no sé qué decir. Cerdo es mencionado, pero me imagino que no van a comer cerdo ellos, no sé qué decir. Pero entonces tenemos mucho cuidado. Y ustedes saben que hay iglesias aquí en México que enseñan la dieta de la ley, como tenemos que seguir la dieta de la ley. No tenemos que seguir la dieta de la ley. Y es una locura pensar que es posible, o práctico, o bíblico, o más santo, ni es necesariamente en su caso más saludable. Muy bien. Entonces vamos a tener mucho cuidado. En esta iglesia seguimos la ley de aguacate cayendo en la calle. Hay aguacate que apenas cayó, el primero de salir después va a tener aguacate para su comida. Muy bien. Entonces, aguas, ¿verdad? Sí. Ningún pasaje menciona ni anciana ni diácona. Hechos 6 es la regla. Pero deben guardar, si quieren estudiar, las palabras que traducimos diácono, servicio, está en el Nuevo Testamento 75 veces. 3 veces habla del oficio. Y todas estas 3 veces cuando habla de diácono como oficio, habla de hombres y solo hombres, no mujeres. Es similar de ancianas. Hay 2 palabras en griego para anciano. Uno quiere decir viejito, otro quiere decir maduro en la fe. Pero no tenemos cuerpo de ancianas en la iglesia. La mujer no va a servir ni como pastor tampoco, porque tenemos palabra específica. Es interesante en los días de Calvino, hace 5 siglos, cuando él llegó en los versículos que habla de la mujer sin autoridad en la iglesia, él dijo, es un pensamiento de necedad poner una mujer como pastora, que no es necesario hablar de esto. Entonces, para él fue muy obvio. Entonces, para nosotros debe ser obvio también. En los minutos que restan, que son como 10 minutos, solo voy a ofrecer unos puntos que Ligon Duncan es un pastor y maestro de seminario en los Estados Unidos. Él dice que hay quizás 7 características como resumen del anciano. Y solo voy a leer estos rápido. Primero es un trabajo. No es título, no es honor, no es sentar en un trono. Es trabajo. Y así recibimos en la iglesia. Ancianos van a servir la gente. Y entonces cuando buscamos ancianos, buscamos personas que están sirviendo la gente. No esperamos que tiene puesto para poder servir, están sirviendo ya. 2, personas piadosas. El anciano debe ser piadoso en su estilo de vivir y debe ser obvio que es persona piadosa. 3, son los que enseñan. Hay errores en cuanto a esto. Unos dicen que apto de enseñar no quiere decir necesariamente enseñar. Y yo digo a tales personas, sí quiere decir enseñar y buscan enseñar. O uno con uno o en grupo, que sea,
Pero el punto es, cada quien tiene su don de Dios y parte del don de los ancianos es enseñar. No es decir, oh, soy apto, pero no voy a hacerlo. Es enseñar y no queremos decir otra cosa. 4, tienen familias piadosas y guían su familia en la Biblia, en la oración, en el estilo de vivir. Entonces, a varios de ustedes padres pueden confirmar que yo digo a ustedes fuertemente, estás leyendo con tu familia, estás orando, y si no, no quiero oír por qué no, quiero oír que vas a cambiar y leer y orar y hablar con sus familias. Porque crece la familia piadosa cuando el padre practica todo esto con su familia. Eso es importante. Maduros, no nuevos en la fe. Hace años alguien entró en la iglesia y dijo, yo soy grande en la fe y yo hago sanación y también puedo hacer milagros y quiero ser anciano para ti aquí en esta iglesia, pastor. ¿Puedes hacerme anciano? Y le dije, pues comúnmente quiero conocer gente antes de hacer que tal persona sea anciano. Vino 2 veces más y nunca llegó de nuevo. Entonces, obviamente no pudimos hacerle anciano. Maduros. Tiene fama, número 6, de buen conducto con los incrédulos, con vecinos, en su trabajo, buena fama. Les dije 7 a 6. Y luego Ligon Duncan dice, si queremos resumir su obra, es edificar y proteger, como leímos en Romanos 15 y 16. Si hay peligro de falsa enseñanza, decimos no. Así es la verdadera enseñanza. Si alguien no tiene conocimiento del Señor, debemos instruirles. En la iglesia siempre es verdad que también entre miembros hay personas que llegan a ser miembros y luego nos damos cuenta que no son convertidos. ¿En qué momento qué hacemos? Ese es miembro, vamos a dejarle. No, vamos a hablar. Y tomo como ejemplo un famoso escocés hablando con una mujer muy grande que estaba a punto de morir. Ella puso su seguridad en ser persona generosa. Ella dio mucha de su herencia a la iglesia. Y su seguridad fue ser muy generosa. Pero de la cruz, de esperar en la sangre de Cristo, no pudo decir nada. Entonces el pastor habló con ella. Tú piensas que estás convertida, no estás convertida, eres condenada. Estás bajo condenación y vas pronto al infierno. Y pobrecita fue muy molesta oír esto, pero gracias a Dios, poco luego, porque el pastor insistió en hablar con ella así, fue convertida antes de su muerte, que fue como semanas después o algo así. Pero debemos guardar esto. La iglesia tiene esta carga de descubrir esto y entender que eso pasa. Cuando yo fui pastor de 1 año, entró en mi oficina, creo que su nombre fue Keith. No recordamos, su esposa fue Ruth. Pero llegó en mi oficina como niño de 3 años, que apenas descubrió vida o algo. Y llegó y dijo, estoy de nuevo nacido. ¿Cuántos años tienes? 57. Pero nunca conocí al Señor antes. Y gozo tuvo él en decirme esto. Y nunca entendió la gracia del Señor en todos sus 57 años en la iglesia. Fue hombre, leyó la Biblia con su esposa, con sus 3 hijos, mandó a sus hijos ir a la escuela cristiana y eso fue un gasto en aquellos años, hace más que 30 años, fue gasto de 6 o 7 mil años cada año para él, mandar a sus hijos a una escuela así.
bien costoso en otras palabras, pero no fue convertido. Eso pasa. Bueno, ¿preguntas? Ah, es como dijimos que tiene que ver con servir, no tiene que ver con puesto o oficina en la iglesia. Sí. Y no tiene que ver con un concilio de mujeres en la iglesia. ¿Estás pensando que eso está en 1 Timoteo 4? ¿3? No, dice su mujer también, no dice diácona. ¿Qué versículo estás pensando? Sí. Sí, pero en este contexto quiere decir de sus esposas. No quiere decir diácona. Sí. Bien. Todos quieren su café, entonces no tienen preguntas. Shh, shh. La única cosa es un comentario, así que esas 6 cosas. No, no, la pregunta es si esas necesitan ser perfectas. No, es entender que todos nosotros vamos a fallar en algo, en quizás querer madurar. Si tenemos alguien que dice, así soy yo y no necesito madurar, nosotros no queremos tal como anciano, porque no es posible enseñar a esa persona nada. Y tenemos que ser bien humildes para aprender, ¿verdad? Eso es importante también. Muy bien, bienvenido a unos visitantes. Vamos a orar y tiempo de café y comenzaremos como 11:05 con el culto.